El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Buenas tardes, hermanos. Con alegría y con júbilo hoy nos encontramos en el domingo, día normal, día ordinario para nosotros como católicos, pero hoy nos podría causar algo de rareza el recordar esta festividad. Hemos dicho al inicio de nuestra celebración que celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Si ustedes más o menos han escuchado de las basílicas, ¿por qué se distinguen las basílicas? ¿En qué sentido serán basílicas? Es un término griego, obviamente no vamos a decir la definición, ¿verdad? Etimología. Basílica significa la casa del rey. En ese sentido, las basílicas son la construcción más grande y hermosa que tenemos. Queridos hermanos, aquí retomamos prácticamente lo que en sus orígenes como iglesia sucedió. Si nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, vamos a descubrir cómo la iglesia no se formó en ¿dónde? En un templo. La iglesia era, o los cristianos eran perseguidos. Y estos hombres, al ser perseguidos, entonces los cristianos, al ser perseguidos, tenían que esconderse. Prácticamente ni siquiera eran una religión. Con el paso del tiempo, ellos mismos hacían sus reuniones ¿en dónde? En las casas, en las catacumbas. Porque decir que era un cristiano estaba penado por la ley romana. Si tú decías que creías en Cristo, era pena de muerte. Y en este sentido llegó un emperador llamado Constantino a hacer esta gran remodelación en la iglesia. ¿En qué sentido? En que él tenía afecto por los cristianos. Tan es así que fue el primero que construyó esta basílica dedicada a San Juan de Letrán. Y entonces hace un regalo a la iglesia, a los cristianos. Dice: ya no serán como los testigos de Jehová. ¿Qué son los testigos de Jehová? Una secta. Ya no serán una secta. Más bien ahora ya será la religión oficial. Le regala al Papa esta basílica y entonces él mismo, en la inauguración de esta basílica, se hace bautizar. Por eso hoy nos causaría de extraño que celebráramos una dedicación de una iglesia. ¿Qué sentido tiene? Pues esto, queridos hermanos, que Constantino, el emperador, fue una persona que dio paso para que la iglesia ya no fuera perseguida. Los cristianos ya no se escondían, sino que ahora
religión oficial de todo este imperio romano. Y de ahí se extendieron. En ese sentido, entonces, queridos hermanos, recordamos esto primero, la dedicación de la basílica. Hoy entonces recordamos que todos los templos son importantes. ¿Por qué? Porque es el lugar de encuentro con ¿quién? Con Dios. Aquí retomo la segunda parte. Hemos escuchado en el Evangelio un pasaje que es muy conocido para nosotros, donde Jesucristo expulsa a los mercaderes. Fíjense bien, queridos hermanos, cómo Jesucristo toma cierto poder. Imaginémonos esta escena. Jesucristo viene al templo y el templo se encuentra invadido. ¿Por qué? Por estos personajes, los cambistas de monedas, por los que vendían las ovejas, los bueyes, las palomas. ¿Era malo vender esto en el templo? No, porque todos los extranjeros iban al templo y para ofrecer su limosna tenían que cambiarla. Por eso los cambistas estaban ahí. ¿Por qué estaban los de las palomas, de los bueyes, de las ovejas? Porque estos animales se ofrecían en sacrificio. Es como si nosotros dijéramos ahorita, es que vamos a misa y llevamos nuestra ¿qué? Nuestra ofrenda. En ese tiempo ellos eran como si fueran a misa, no era misa. Es la fiesta de Pascua. Ellos entraban al templo. Y en ese sentido, entonces, Jesucristo se da cuenta no de que ellos están ahí, ¿verdad?, haciendo mal en el sentido de su oficio. Están haciendo mal porque ellos están viendo sus propios intereses. Los cambistas abusaban. Los que vendían las palomas las daban muy caras. Y entonces imaginémonos la fuerza de Jesucristo. Jesucristo siempre predicando amor y ahora se hace de valor, toma un látigo y empieza a correr a la gente. ¿Sería concebible en nuestros días que alguien llegara e hiciera esto en algún viaje, en algún mercado? ¿Sería concebible? No. Y si lo hiciera una persona, ¿qué pasa? Recientemente pasó la noticia, ¿no? Esta noticia del municipio de Oyuca, ¿no? De que se linchara a una persona. Si una persona se prende a hacer estas cosas, ¿qué pasa? ¿A Jesucristo le hubiera ido bien? ¿Qué le hubiera pasado? Lo agarran, lo amarran, lo linchan. ¿No es así? Imaginémonos la fuerza con la cual Jesucristo entra en él. Y aún así, por eso la consecuencia de este acto de Jesucristo es: ¿tú con qué autoridad lo estás haciendo? Ahora, queridos hermanos, aquí retomamos esto, la figura de la iglesia que hemos dicho de esta dedicación con el Evangelio y la segunda lectura. Vayamos a la segunda lectura, una representación ya física, ya personal. Dice así: ustedes son la casa de Dios, que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. San Pablo hace la referencia de una construcción, y en ese sentido él se sabe que un cimiento, una persona que está cimentando, pero el que viene encima, ¿quién es? Es otro. Dice así: que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. Entonces, la representación física de un templo pasa a ser la representación que personal, humana. Ahora imaginémonos entonces, queridos hermanos, ya en sentido estricto esta representación. Tú y todos los que estamos aquí en misa somos ¿qué? Somos templos vivos. Jesucristo lo dijo: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Por eso, queridos hermanos, primero, redescubrimos que un templo es importante porque es la casa de quién. No del párroco, ni del vicario. ¿De quién es? La casa de Dios. Y la casa de Dios entonces tiene este sentido: vengo a misa para encontrarme con quién, con Dios. Y por eso, queridos hermanos, tenemos un templo, pero también lo tenemos que hacer ¿dónde? En nuestros hogares, en nuestras casas, porque cada uno de nosotros somos un ¿qué? Un templo vivo. Si ustedes van a los templos más antiguos, ¿verdad? Un poquito más antiguo que este todavía, pero en sí la mayoría están así.
están construidos en forma de ¿qué? De una cruz. Y en la mañana el sol empieza por atrás. Y cuando cae el ocaso, le da de frente. Así eran las construcciones en Roma. Así surgieron, haciendo una cruz y significando que el sol tenía que iluminar a esa iglesia. Por eso, queridos hermanos, entonces hoy retomamos este aspecto, que cada uno de nosotros somos ¿qué? Templos vivos de Dios. No necesitamos un edificio para encontrarnos con Dios, no, pero es cierto que por eso lo hacemos cada 8 días, pero también debemos de descubrir nuestra dignidad. Yo les decía hace rato en la otra celebración, hay que redescubrir nuestra dignidad. Muchos de nosotros pensamos que en esta sociedad moderna, ¿verdad?, que somos feos. Somos feos porque no tenemos tal o cual color de cabello, porque no se me acomoda, porque tal o cual color de piel, porque la sociedad nos ha llevado a esto. Pero todos que somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios y somos bellos. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que descubrir nuestra dignidad. De ahí entonces que digamos que nuestro cuerpo se valora, se respeta, el no hacerle un tatuaje, el no hacerle perforaciones. Bueno, a lo mejor hoy se permite y mucha gente es muy larga, ¿verdad? Y se da el permiso, bueno, pero aún así no te olvides que tu cuerpo es templo de Dios. No te olvides que tu cuerpo está consagrado ¿para quién? Para Él. En ese sentido, entonces, queridos hermanos, imaginémonos haciendo estas prohibiciones. Pues entonces las mujeres no se pintarían el cabello, ¿verdad? Pero es imposible. ¿Cómo es posible para que una mujer no se lo pinte? ¿No? Vanidad de vanidades, ¿verdad? La mujer se arregla, se pone guapa, se pone bella. Pues eso es sencillo, retomar nuestra dignidad. Hoy, queridos hermanos, descubrimos dos cosas. Primero, agradecer a Dios porque tenemos un templo. A lo mejor entra la corriente de aire, ¿verdad? Aquí ya pronto se va a tapar, pero tenemos un templo donde estamos en un encuentro con Dios. Y agradecidos por todos los templos que tenemos, porque muchos de nosotros decimos, ahí me quiero casar, porque esa iglesia está muy bonita, ahí quiero bautizarme. Bueno, démosle gracias a Dios en primer lugar por los templos, porque es la casa de Dios. Lo más valioso de un templo, ¿qué es? A ver, ustedes que están aquí, ¿qué es lo más valioso del templo? ¿El Cristo? ¿El cuadro? ¿El piso? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es? El sagrario. El sagrario es lo más valioso de un templo. No es los adornitos y el altar, no. Eso es un detalle. Pero lo más hermoso y lo más valioso es el sagrario, donde está Jesucristo. Por eso, démosle gracias a Dios por los templos. Y en segundo lugar, rescatemos y valoremos nuestra dignidad. Somos hijos de Dios. Y por lo tanto, yo también soy cuerpo de Dios. Mi cuerpo es templo de Dios. Por eso dice San Pablo, démonos cuenta cómo estamos construyendo, cómo hacemos esta construcción en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Que Dios, queridos hermanos, nos conceda estas dos cosas. Hoy que dedicamos esta festividad en honor a que también este emperador dio apertura para toda la iglesia, demos gracias porque también somos dignos de tener un templo. Que así sea. De pie, por favor, y profesemos nuestra fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí en sus hojitas, en el